Minerva Camaño, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, empezando la semana como cada martes aquí en Ser Saludable. La semana clave porque es previa a todo. Esta sí que es ya previa, ¿eh? Esta ya... Porque fíjate que ya el martes que viene estamos con la pandereta, 24 Nochebuena, hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? Madre mía, desde luego. Bueno, cuéntanos. Y también acerca de tiempos vamos a hablar en el espacio de hoy. Hoy me gustaría tratar un concepto que la verdad es que me llega muy de cerca, que es el return to play, es decir, la vuelta a jugar. Existen muchos deportistas, incluso yo este concepto lo he llevado más allá, lo he llevado a la población normal. Nosotros siempre que hablamos en términos, ¿no? de profesional, de la actividad física profesional, decimos población deportista y población normal, es decir, el resto de personas. O sea, que los deportistas no son normales. No son normales. Entonces, existe un concepto que es la vuelta a jugar, es un concepto en inglés. Nosotros lo llamamos vuelta o práctica deportiva de intensidad, que se inventó gracias a los futbolistas. Ten en cuenta que yo estoy pagando por un Cristiano Ronaldo, un Messi, un jugador muy caro para que me juegue. Y entonces, si se me lesiona, necesito que ese jugador vuelva pronto al terreno de juego. ¿Para qué? Pues para que mi inversión sea rentable, porque al fin y al cabo todos son números, ¿no? Uh-huh. Entonces, el campo del deporte y especialmente del fútbol inventó este concepto, que era intentar acelerar el proceso siempre y cuando evitando una recidiva, una recaída en la lesión, pero sí acelerar el proceso de recuperación para que mi deportista esté al 100% en el menor tiempo posible. Entonces, como decía, yo este concepto también lo he aplicado a población normal porque creo que nosotros jugamos en la vida real. Sí. Y la vuelta al ruedo, ¿no? De todo el mundo, ya no solo de los deportistas al campo de juego o a su actividad física como profesional, sino aquellas personas normales que tienen una vida normal, común, pero que está llena de recados, hijos, trabajo. Esas personas también necesitan una vuelta más o menos rápida. Obviamente siempre hay que respetar tiempos y trabajo que ahora veremos. Entonces, ahí es donde entra el concepto de la readaptación de lesiones, que es el proceso que hay entre que el fisioterapeuta está terminando con esa persona porque ya de manera aguda pues tiene una movilidad más o menos normal, uh-huh, tiene una fuerza más o menos normal, esa persona no le duele su lesión o no le duele mucho esa lesión. Y entonces, en ese punto hay muchas personas que dicen, bueno, pues mi trabajo ha terminado aquí. Pero hay un abismo, hay un campo justo en medio entre volver a estar al 100% y donde me quedé tras recuperarme de mi lesión. Ese es el punto de la readaptación de la lesión. Readaptarme a mi práctica deportiva, a mi deporte, a mi vida cotidiana, a mi vida diaria. Entonces, es muy importante, hablábamos de tiempo, saber cuáles son las fases de una lesión. Cuando yo me lesiono, por ejemplo, me hago un E15 de tobillo, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Ahora es verdad que me está llegando bastante gente en cuanto al centro, en cuanto a redactación de lesiones y deportistas. A mí eso me resulta muy motivante porque a la población deportista puedes exigirle un poquito más porque sabes que te lo van a dar, ¿no? Pero en cualquier caso, el médico no diagnostica un caso de un E15 de tobillo, una rotura de ligamento, etcétera, etcétera. Puede haber o no operación. Eso ya va a depender de la gravedad de la lesión y de lo que el médico diagnostique. Uh-huh. Después de esa operación, o no operación, pero sí de la fase aguda, va a llegar la fase de la rehabilitación. Es decir, mi tobillo está hinchado, mi rodilla después de la operación de ligamentoplastia está rígida, necesitamos recuperar pues el rango de movilidad de esa rodilla o bajar la inflamación del tobillo,
etcétera, etcétera. Esa es la fase de la rehabilitación. Cuando mi tobillo ya solo me duele en rangos extremos, ha bajado la inflamación, puedo pisar o puedo caminar con cierta normalidad, ahí entra el concepto de la readaptación. Es decir, que tenemos que volver a fortalecer esas estructuras que se han quedado débiles después de un tiempo de mantenernos en reposo, de estar estáticos. Hay que volver a trabajar la propiocepción, el equilibrio y muchas otras características que a través de la actividad física podemos mejorar y podemos hacer e incidir, que este aspecto es mucho más importante, en la prevención de la recaída de la lesión. Hay muchas veces que, bueno, nos hemos lesionado, puede ser un aspecto agudo, es decir, alguien me ha entrado en fútbol, me ha dado una patada en la rodilla y me ha roto el ligamento, o simplemente iba por la calle, he bajado el escalón y me he torcido el tobillo. Eso son fases agudas, o bien que tenga algo, una lesión que pueda irse generando a través del tiempo, o por sobreuso, como puede ser, por ejemplo, una tendinitis. En cualquier caso, es importante analizar cómo se ha provocado esa lesión para que después uno pueda intentar trabajar de modo que... En función de la causa, ¿no? Efectivamente, porque al fin y al cabo, si una lesión ha sido provocada por un mal gesto técnico o por una acción repetitiva en mi trabajo, etcétera, etcétera, nosotros podemos incidir directamente en esa acción, o bien modificándola de manera ergonómica, proponiéndole a esa persona, oye, mira, pues es mejor que en vez de levantar la caja sin flexionar la rodilla, la levante de una manera más ergonómica flexionando la rodilla, o bien directamente fortaleciendo aquellas estructuras que van a implicarse dentro de esa acción para evitar una lesión mucho más grave. Entonces, al final, es importante, sobre todo en temas de alto rendimiento, que haya un trabajo multidisciplinar, no solamente de un profesional que está en un extremo o en otro, ya sea el médico o el readaptador, porque ten en cuenta que, por ejemplo, un futbolista pasa por el médico, pasa por el fisioterapeuta, pasa por el preparador físico, por el entrenador, por el readaptador. Hay muchas figuras, incluso por el nutricionista, el psicólogo. Una lesión deportiva acarrea realmente muchos problemas psicológicos, como el miedo, como la depresión, como la ansiedad. Claro, nos imaginamos en alta competición, ¿no? Cuando hay una lesión y eso te impide, o a lo mejor 3 meses de baja, 4, etcétera. Eso emocionalmente también al deportista... Es un palo duro, la verdad. Y ya no solo eso, ya es que para nosotros vemos el deporte como un hobby. Yo tengo mi trabajo y tengo un hobby. Ellos, hobby y trabajo van de la mano. Es su profesión, claro. Es su profesión. Entonces es como el pintor que dice, mira, pues te ha dado una parálisis en la mano y ya no puedes volver a pintar. Entonces hay que empatizar y ponerse en la situación de que una lesión deportiva puede conllevar aspectos psicológicos negativos. Entonces, una persona que se lesiona en estas esferas, ¿no?, pues tiene detrás suya muchos profesionales, y todo eso no podría funcionar o no sería tan rápido si todos esos profesionales no trabajaran de la mano, de manera conjunta. Fundamental. Es fundamental. El médico te va a dar el alta, pero también va a supervisar que esa ligamentoplastia esté en buenas condiciones después de esa operación. El fisio, de la mano del readaptador deportivo, pues van a valorar diferencias entre la musculatura, entre el ratio. Uno trabajará quizás más con las manos, otro trabajará más con la actividad física, pero al fin y al cabo lo que importa es la persona. Y es que esa persona se recupere lo más pronto posible de esa lesión. Y se recupere de forma integral, ¿no? No solamente de la rodilla, el pie o el ligamento X, sino emocionalmente también, y que se sienta ya sin ese miedo, como decías, a volver a competir, sobre todo cuando hablamos de alta competición, claro, porque, ¿no? al fin y al cabo un deportista rinde, siempre hablamos de que la actividad física o el deporte es un todo. Podemos hablar desde los cambios que se producen a nivel celular en la musculatura hasta de manera social, de manera ósea,
física, mental. Entonces es un todo. La actividad física engloba numerosos aspectos o características que van a hacer que esa persona rinda. Y lo que supone una lesión, ¿no, Minerva? Cuando hablas de las altas esferas deportivas y cuando se pagan cantidades millonarias, ¿no? Que exceden a lo que podamos nosotros vislumbrar, ¿no? Y que, imagínate, ¿no? Un Messi, un Ronaldo, etcétera, se lesionan. Lo que supone ya no solamente para ellos, sino evidentemente para el club, para el equipo, para... Bueno, claro, porque al final... Y para las arcas económicas, ¿no? Ellos ven euros, no ven personas o jugadores al final. Pero bueno, gracias a eso se creó este concepto para acercar al jugador de una manera más rápida al terreno de juego y que volviera a estar al 100% lo más pronto posible. Pero son humanos también. Son humanos, evidentemente, ¿no? Las personas normales y los deportistas, pero también son... personas, ¿no? Yo siempre en el digo amplio que término, en el amplio cada cosa tiene su significado tiempo. del término. Pero aún así lo que yo quería decir era que gracias a que ellos han desarrollado ese concepto, también lo podemos aplicar nosotros a la población normal. ¿Por qué? Porque en ocasiones hemos visto que los procesos de recuperación de la población normal son mucho más lentos que los de un jugador. ¿Y por qué? Porque no se tiene en cuenta tiempos. Te dan la cita del médico de un mes al otro y a lo mejor... Porque no hay tanto en juego, nunca mejor dicho, ¿no? Con 15 días tendría, las citas para la rehabilitación te la dan, si la necesitas hoy te la dan de aquí a 20 días, cuando todo debería ser mucho más rápido. Entonces, al fin y al cabo, ese proceso de readaptación de lesiones lo tenía la población normal completamente omitido, porque te empujaban directamente a que hicieras la vida normal después de no haber alcanzado ni el 80% de la funcionalidad básica. Y gracias a este nuevo campo de la readaptación de lesiones podemos acercar a la población normal a volver a recuperar ese 100% de la funcionalidad mediante el trabajo y el ejercicio físico. Muy bien, pues queda claro, pero no todos somos Messi, ni Ronaldo, ni un largo etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, efectivamente los tiempos se miden de forma muy, muy diferente, lamentablemente, pero como bien has expuesto, así es, ¿verdad? Pues Minerva Camaño, muchísimas gracias y feliz semana. Gracias. Feliz semana a todos. Gracias. Amigos y amigas, que llegamos así al tiempo de la...